Buenas noches, para ICJ es un placer presentar el día de hoy al doctor Cristian Carlos Cázares Cifuente, quien es abogado colegiado y habilitado con estudios concluidos de maestría en Derecho Procesal, árbitro y conciliador extrajudicial con especialización en Derecho Administrativo, con amplia experiencia en el sector privado y público, habiéndose desenvuelto en diversas áreas del derecho según las necesidades de la entidad o empresa en la que se encuentra. El día de hoy nos estará hablando sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionado en el servicio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por su presencia, tanto presencial como virtual. El día de hoy, como ya se ha manifestado, estaremos, quisiera yo, conversando sobre lo que es el régimen disciplinario y procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio Civil. Este marco o este régimen de la Ley de Servicio Civil, al igual que todo ámbito que implique la aplicación de alguna sanción o el ejercicio mismo del poder punitivo del Estado, siempre tiene un sustento constitucional, el cual lo podemos encontrar básicamente en 3 artículos, 39, 40 y 45, ¿no? Las limitaciones que establece la responsabilidad del ejercicio del poder que se encuentran en la ley y la Constitución, las limitaciones que debe tener todo funcionario público al ejercer sus funciones y los derechos y deberes que estos deben cumplir y que se encuentran, bueno, establecidos obviamente en la ley. Esta interpretación o esta base constitucional ya ha sido desarrollada no por mí, no en este momento, sino en diversas sentencias del Tribunal Constitucional en las cuales se han tocado temas relacionados a procedimientos disciplinarios y el sustento que éste debe tener, ¿no? Como fundamentos de esto debe existir como primer elemento una relación de función pública. Una relación de función pública que considero debemos tener en cuenta algo en claro. No debemos entenderlo o confundirlo con lo que comúnmente o clásicamente se entiende por una relación laboral. No necesariamente, y más adelante les entraré a detallar, debe existir una relación laboral para que se pueda ejercer el ámbito disciplinario y específicamente el ámbito del servicio civil. Hay excepciones en los que sin existir una relación laboral se puede ejercer el régimen disciplinario y hay supuestos en los que no. Por ello, el elemento básico es la relación de función pública, el ejercicio de una función pública. Ante ello, debe existir una transgresión a un deber o una prohibición, lo cual a través del derecho disciplinario se tratará de corregir, de evitar, de disuadir para buscar o asegurar el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿A raíz de qué nace esto o por qué nace esto? Desde antes que exista la Ley de Servicio Civil, que data del año 2013 y que es aplicable específicamente desde el 14 de septiembre del 2014, existía todo un desorden normativo. Podíamos hablar de los temas de la ley o del Tribunal de Servicio Civil, que veíamos el tema de los 276, de los 728, de los CAS, carreras especiales, podíamos ver temas de Contraloría, podíamos ver temas del OCE, y podíamos ver temas del Código de Ética y todos se mezclaban y no teníamos un orden o no podíamos entender bien de qué forma o de qué manera debían aplicarse. Posteriormente, primero fue la Contraloría que emitió un precedente en el 2011 en el que diferenció la responsabilidad funcional de la disciplinaria. Posteriormente el OCE fue asumiendo su facultad sancionadora y posteriormente la Ley de Servicio Civil estableció en qué ámbitos de relación laboral y de una relación civil sí puede aplicar el tema disciplinario. En este desorden normativo entraba lo que era básicamente CAS, 728, 276 y otros regímenes laborales. Ante ello viene la reforma de la Ley de Servicio Civil, lo cual crea un sistema, que es el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, que tiene a su par 7 subsistemas, dentro de los cuales encontramos 23 más, y acá vamos a encontrar el procedimiento disciplinario, dentro de uno de los subsistemas de recursos humanos. Es importante tener en cuenta ello porque ahora el tema disciplinario no es un tema autónomo, que anteriormente se veía a través de una comisión y veíamos participación de distintos funcionarios, sino que esto nace ya como una política de recursos humanos. Las oficinas de recursos humanos empiezan a tomar gran importancia y un rol realmente preponderante dentro de esta función, lo cual es necesario para que las oficinas de secretarías técnicas puedan cumplir sus funciones siendo uno de los actores más importantes, además de las autoridades que se presentan.
Es así que ya dentro de lo que vendría a ser el régimen propio de la Ley de Servicio Civil, se podría definir como el conjunto de normas, el conjunto de reglas que va a regular todas las conductas y todo el procedimiento a seguir en caso de que se pueda detectar la presunta comisión de una infracción y de comprobarse la misma, realizar o emitir la sanción correspondiente, lo cual conlleva a que se esté exigiendo la responsabilidad administrativa y disciplinaria a raíz del ejercicio mismo de las funciones públicas. Tenemos que podemos incurrir en una falta, como toda acción o omisión, sea voluntaria o involuntaria, y siempre que esa se encuentre tipificada en la norma. A consecuencia de ello se emitirá una sanción que será después de haber determinado la responsabilidad, lo cual tendrá una finalidad disuasiva. ¿Para qué? Para que se evite o no se vuelva a incurrir por parte del mismo servidor u otros servidores en estas mismas conductas. ¿Qué características busca tener este régimen de la Ley de Servicio Civil? ¿Cuál es la finalidad de crear un nuevo régimen que ya deja de lado esta dispersión de normas, esta dispersión de regímenes laborales? Busca reducir, como se dijo, la dispersión normativa, ¿no? ¿Qué aplico? 276, 728, CAS, Código de Ética, el decreto legislativo en su momento 1017, la nueva ley de contrataciones con el Estado. ¿Cómo determino las autoridades? Cuando aplicaban lo que era el 728, aplicaban lo que era recursos humanos. Cuando era 276, hablábamos de comisiones. Cuando era 276 y hablábamos de amonestaciones escritas, el procedimiento también cambiaba. Pero ahora no, ahora tenemos establecidas quiénes son las autoridades, en qué caso cada una va a actuar y cuándo va a actuar. Flexibilización de plazos procedimentales y también unificación de los mismos. En lo que era 276 teníamos plazos de prescripción, en 728 no, y aplicábamos un principio que era el principio de inmediatez. Tal es así que Servir desarrolló un precedente vinculante del mismo. Y proteger la meritocracia, puesto que, como se mencionó, esto es parte de una reforma. Esto es parte de algo que va más allá de simplemente el régimen disciplinario o el tema sancionador. En ese sentido, básicamente, y según los últimos pronunciamientos de la Gerencia de Política de Servicio Civil, el ámbito de aplicación de la ley va a ser CAS 728, 276 y FAG y PAC. El FAG y el PAC son dos modalidades de contratación especial. Son dos modalidades de contratación especial que son el Fondo de Apoyo Gerencial y los profesionales altamente calificados. Estos se encuentran regulados por una ley especial, es un fondo especial y se contrata a través de lo que es una locación de servicio, pero tiene una particularidad, que son contratados para dos supuestos en particulares: o desarrolla una consultoría totalmente autónoma, como debería ser una locación de servicios, o te contrato para encargarte una función o un cargo específico de mi instrumento de gestión. Y así lo dicen sus normas. Por ejemplo, te contrato por FAG o te contrato por PAC y te encargo la oficina de recursos humanos, la oficina de administración o una oficina de algún ministerio. En ese sentido, a pesar de tener un contrato de locación de servicios, pero al estar por este fondo que me permite encargarme funciones, se me va a aplicar el régimen disciplinario. Y ya lo he establecido en diversos informes la Gerencia de Políticas de la Autoridad de Servicio Civil. Y ha indicado lo que dije en un comienzo. No debemos guiarnos por lo que clásicamente se entendía de que debe existir una relación laboral, o como se manifestaba, estatutaria, para que pueda existir un régimen disciplinario, sino que existen algunas excepciones a las reglas, el FAG y el PAC, y lo he dicho textualmente. Ahora, tenemos de que estos vendrían a ser básicamente los ámbitos en los que entrarían por regla general. Asimismo, hay las excepciones. Las carreras especiales, según la primera disposición complementaria final de la Ley de Servicio Civil, y en las cuales se va a aplicar de manera supletoria esta norma. ¿Qué quiere decir? Existen, por ejemplo, regímenes especiales, la carrera judicial, los docentes u otras, en las cuales tienen sus propias faltas, sus propios procedimientos, sus propias autoridades y se van a regular por esas normas, pero supletoriamente, o sea, en lo que no esté regulado, se puede utilizar la Ley de Servicio Civil. En este aspecto, y desde un punto de vista sobre todo legal, me gustaría hacer alguna precisión. La supletoriedad es una herramienta de interpretación o integración normativa, pero que debe ser utilizado con mucho cuidado, sobre todo en un ámbito disciplinario,
porque el ámbito supletorio no puede ser para efectos de faltas ni de sanciones, sino únicamente para efectos de procedimientos. Yo no podría indicar en el ámbito de los docentes, por ejemplo, si tengo las faltas tipificadas en mi norma especial, pero la conducta no encaja directamente en alguna, le voy a tipificar una norma de la Ley de Servicio Civil. No, así no aplica la supletoriedad, sino aplica en el ámbito procedimental. Puede ser en actuaciones de informes orales, en plazos tal vez que deba cumplir para hacer ciertas actuaciones, pero no en tipificación y sanción. Más aún si existen principios en los cuales indica que en los derechos restrictivos, como vendría a ser un derecho sancionador, no se debe aplicar la supletoriedad ni la analogía. Entonces, considero que si bien es cierto, eso no está escrito, es importante tenerlo en cuenta. Ya ha sido interpretación en diversas sentencias en ámbito sancionador por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, continuando con el ámbito de aplicación, tenemos que es aplicable a los servidores civiles, dentro de los que tenemos toda una clasificación, funcionario público, directivo, servidor de carrera complementaria y otros, los ex servidores y, entre preguntas, la alocación de servicios. La alocación de servicios, entendida como propiamente la alocación de servicios por la Ley de Contrataciones por el Estado, no. Existe un informe de la Gerencia de Políticas en el cual hace la distinción. La Gerencia de Políticas llega a la interpretación de que es disciplinariamente procesable un servidor por FAJ y por PAC, ¿a raíz de qué? En el 2015 sale una directiva que complementa el tema disciplinario. Esta directiva posteriormente es modificada y en una de sus primeras disposiciones finales hacen una modificación disimulada y algo, por así decirla, cuestionable, y te indica que el régimen de servicio civil es aplicable a los CAS 276, 728 y aquellos que ejerzan función pública. Entonces, ¿qué entendemos por aquellos que ejerzan función pública? Se agarra de esa última frase y dice los FAJ y los PAJ. No importa el régimen, pero hacen función pública. En cambio, una alocación de servicios propiamente, que vendría a ser una contratación estatal, que vendría a ser un consultor, una persona que trabaja por un entregable, por un producto, por un informe de actividades determinados, no realizaría función pública, porque no tiene a su cargo una oficina, no tiene a su cargo una política, no tiene a su cargo que cumplir con unas metas de un instrumento de gestión, un POI, no tiene que llegar o lograr algo que va a contribuir de manera directa con la entidad. Entonces, realiza una interpretación servir e indica que sí, los FAJ y los PAC ingresan porque hacen función pública, pero la alocación de servicios propiamente de la Ley de Contrataciones con el Estado no ingresa, y lo hace un informe del 2017. En ese sentido tenemos que el ámbito de aplicación también abarca infracciones reguladas en la, hoy tuvo de la 27444, la Ley del Código de Ética. También hablamos de nepotismos, conflictos de intereses e incompatibilidades. La Ley del Código de Ética y su reglamento, obviamente, en lo que aún se encuentra vigente, porque casi en su mayoría se encuentra derogado. Tenemos lo que son los principios, los deberes y las prohibiciones. Sabemos de que las sanciones se procesan a través de la ley y el tema de prescripción, que aún hay ciertas dudas tanto por el tribunal como por la gerencia, pero es cuestión de asumir una posición. Ya dentro, ya habiendo hablado un poco de la ley, de esta reforma, del ámbito de aplicación, de algunos temas interesantes, la alocación de servicios, el FAJ y el PAJ, creo que es importante tener en cuenta uno de los, tal vez, actores que tiene mayor, no protagonismo, sino tal vez mayor actividad, que es la Secretaría Técnica. ¿Por qué mayor actividad? Porque la Secretaría Técnica del procedimiento, como lo dice la norma, de los órganos instructores, es el apoyo de las autoridades del procedimiento y se encuentra al cargo de un ST que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad. Pero esta palabrita, el apoyo de las autoridades, es una palabrita que se presta a que en la práctica terminen realizando todas las funciones, todas desde el punto de vista legales, administrativas y otras, para que el procedimiento avance. Por ello, que si bien es cierto en el documento, en la resolución, en el oficio, en la carta, en el acto que realice el inicio, va a firmar una autoridad, dependiendo de las reglas que las hablaremos más adelante, siempre va a ser la Secretaría Técnica la que va a estar atrás. Sea porque lo realizó, lo proyectó o se lo dejó simplemente para firmarlo, también
porque lo asesoró. Va a depender mucho de la política de la entidad y también de la magnitud de la entidad, así como de la voluntad de las demás oficinas para querer coordinar, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder desenvolverme en distintas secretarías técnicas en varios sectores y he visto diversas realidades, ¿no? Desde la realidad que realizas todo hasta la notificación, hasta de la realidad que asesoras propiamente. Ellos proyectan, coordinan contigo, das sus puntos de vista y se puede trabajar de manera coordinada como en realidad es lo que busca la norma, que sea un apoyo. ¿Por quién está conformada la Secretaría Técnica? La Secretaría Técnica está conformada por un secretario técnico, quien lo tiene a cargo. Quien ha dicho servir tiene que ser un servidor. Eso quiere decir que tiene que tener un régimen que le permita asumir esta función. No puede ser locación de servicios propiamente por la ley de contrataciones, sí lo ha dicho textualmente. ¿Puede contar con servidores de apoyo? Sí, puede contar con servidores de apoyo que le permitan lograr estas funciones de apoyo de acuerdo a la dimensión de la entidad. Podemos hablar, por ejemplo, en el sector de educación de UGELes, en el sector salud de hospitales y también de ministerios. Entonces, obviamente, las cargas van a cambiar y van a ser mayores. Obviamente, estas secretarías técnicas deben ser de mayores dimensiones. También hablamos de la complejidad de los procedimientos, de la cantidad de órganos desconcentrados, como hablamos de los ministerios o de algunas entidades que también tienen alcance a nivel nacional. Entonces, todo ello va a llevar a que se tenga que realizar pues, un análisis, un estudio que permita tomar una decisión proporcional. Entonces, la Secretaría Técnica va a tener que estar conformada de acuerdo a estas características por la cantidad de servidores. ¿Y quién tiene que brindar el apoyo? La norma y servir lo indicado, recursos humanos. Recursos humanos es quien tiene que brindar este apoyo, ¿no? ¿Qué funciones tiene? Tiene un sinnúmero de funciones, todas las vamos a encontrar en las directivas, pero básicamente recibir las denuncias, documentar la actividad probatoria, pedir documento, preparar documentación, documentar cada etapa, emitir el informe de precalificación, apoyar a las autoridades, administrar el archivo de los PADs, etc. Dentro del desarrollo de estas actividades tenemos esta gran etapa, que es la etapa de investigación y precalificación. Esta es la etapa que se podría decir más importante por parte de la Secretaría Técnica y también considero yo más importante para que el procedimiento o tenga que iniciar o tenga que archivarse, sin perjuicio de que la norma te permite, al haber iniciado procedimiento, realizar aún labores de investigación. Pero lo ideal, considero yo, debería ser a partir de esta etapa. En esta etapa se recibe la comunicación o el reporte de la presunta infracción, que pueden ser tres tipos. Recibe una denuncia, recibe un reporte o recibe un informe de control. ¿En qué se diferencian cada uno? Una denuncia básicamente es una comunicación externa. Un administrado denuncia que su trámite se demora. Un administrado denuncia que le pidieron coima. Un administrado denuncia una presunta infracción o irregularidad. Un reporte, un jefe de oficina reporta que un trabajador es reacio al cumplimiento de sus funciones. Recursos humanos reporta las inasistencias injustificadas, las reiteradas tardanzas u otras que puedan ser reguladas como faltas, no solo en la ley, sino también en el reglamento interno. Y los informes de control, que son aquellos informes emitidos por los órganos de control y que tienen recomendaciones. Acá hay un punto que en la práctica se vuelve muy complicado con los órganos de control. Los órganos de control tienen, si bien es cierto, una gran función de investigación previa, lo que ellos al fin y al cabo lo que emiten son unos informes y recomendaciones, que si bien es cierto la misma norma y por interpretación ya del Poder Judicial y del mismo Tribunal Constitucional tiene una calidad de prueba, pero de prueba preconstituida, no prueba plena. Y el mismo Tribunal de Servicio Civil, si mal no recuerdo, creo que es un informe del 2015 y otro del 2017, indica, se puede declarar el no al lugar de esos informes de control. Y en el primero te indica que es por un tema probatorio y en el segundo te indica que hasta puede ser por un tema de interpretación. No quiere decir, porque muchas veces en la práctica sucede, piensan que Secretaría Técnica es mesa de partes. Ahí me sucedió un caso en el cual se había hecho una observación y se había imputado una responsabilidad a un servidor. ¿Qué se le indicaba al servidor? Que era el responsable de haber otorgado la conformidad de un contrato de correspondencia y no había aplicado las penalidades cuando él era el área usuaria.
que era encargado del área de correspondencia, de despachos de correspondencia. Cuando le imputa las funciones para poder tipificar esta falta, alega un memo en el que le habían designado esa función textualmente, pero había una particularidad y yo declaré no lugar y tuve una pelea casi por un año con el OSI por eso. El documento con el que le habían imputado la falta, con el que le habían designado las funciones era del año 2016 y la falta era del año 2015. Entonces, por más de que su informe sea una prueba preconstituida, evidentemente ese sustento no tenía asidero. Entonces yo me aparté totalmente y declaré no lugar. Ahí existen, en la práctica muchos problemas, pero se tuvo que al fin de cuentas, mostrar los informes, conversar y indicar mi ente rector es servir, mi ente rector ya ha dispuesto esto y yo estoy actuando conforme a las atribuciones. A veces es complicado, sobre todo con los socios, pero es la chamba que a veces toca. Al recibir estos reportes, estas denuncias o estos informes de control, la Secretaría Técnica tiene la facultad y el deber de realizar investigación. La Secretaría Técnica, a diferencia de otras entidades o de otras oficinas que hacen labores de investigación, básicamente lo que realiza es labor de documentación o de pedido de información. O puedes valerte de la 2744, en las cuales puedes pedir informes o pericias de acuerdo al sector en el que estés, u otras labores de colaboración, ¿no? Básicamente es un tema de documentar para que posteriormente puedas emitir un pronunciamiento. A raíz de eso, ya habiendo podido tener suficientes elementos o indicios de convicción que te permitan, 1, identificar al o los responsables, 2, identificar plenamente la conducta que se le va a imputar, tú recién ahí, como secretario técnico, podrías entrar a precalificar esa conducta. Tienes que saber quién es, tienes que saber qué es, en qué momento, en qué tiempo, cómo pasó, cómo sucedió, y recién ello podría decir, ok, esto calza dentro de la conducta, precalificas. En ese sentido tú tienes, por regla general, 2 opciones. Se dispone el no lugar o se recomienda el inicio. Acá entra también algo curioso, que también tuvo que interpretarlo a servir. Cuando sale la norma, indican el secretario técnico emite recomendaciones, el secretario técnico no tiene poder de decisión, el secretario técnico todo lo que indica no es vinculante, pero el secretario técnico declara no lugar. Entonces, no que no tengo decisión, no que no que son recomendaciones, Servir tuvo que interpretar y dijo, ok, el secretario técnico no tiene facultades de decisión dentro del procedimiento. Pero, como no he iniciado un procedimiento, la única decisión que tomo es el no lugar. Pero acá nació otro tema. ¿Quién supervisa al secretario técnico? ¿A quién dirijo el informe? Servir, y personalmente he hecho la consulta directa, no responde de manera directa, siempre te indica las consultas, las responde de manera genérica, y lo único que te indica es que la Oficina de Recursos Humanos es la encargada de supervisar las funciones de la Secretaría Técnica, y por ende de velar porque cumpla sus funciones. Acá empezó a nacer una duda por parte de todos los jefes de recursos humanos. ¿Tengo que revisar lo que dice la Secretaría Técnica? ¿No tengo que revisar? Yo en lo particular considero de que no, pero hace poco encontré un informe de Servir, en los cuales indican de que que la Secretaría Técnica tiene la obligación trimestral como mínimo de informarle a Recursos Humanos, y ahí tendría que informarle los no al lugar, y si Recursos Humanos advierte que un no al lugar no tiene asidero, no tiene sustento, no tiene razón de ser, puede disponer la revisión. Es un informe que me pareció bien gracioso, porque siento que cambia toda la lógica, pero bueno, ya lo hizo, ya lo emitió, y en realidad da esa posibilidad. Eso quiere decir que, si por así decirlo, se arma un contubernio en la Secretaría Técnica para poder salvaguardar o proteger a alguien que ha hecho una infracción y se evidencia que este no lugar ha sido declarado de manera inexacta, el jefe de Recursos Humanos, en virtud de este informe, puede disponer la revisión. Ahora, acá yo considero que en la práctica hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, el caso OSI que les hablé hace un momento. En su momento, el OSI quiso hacer la revisión. Entonces yo le dije, 1, lo he hecho dentro de mis facultades, 2, bueno, si gustas pídelo a Recursos Humanos, pero opina igual que yo, y luego 3, vas a revisarlo y ya prescribió, porque también tenemos plazos. O sea, vas a pedir que revise algo que ya ha prescrito, no tendría que revisar, tendría que declarar la prescripción. Muchas veces una acción
lleva 3, 4 acciones más. Bueno, acá se ha mencionado 2 opciones. Hay una tercera opción que no se ha puesto acá, pero que se menciona al final, que es el secretario técnico puede declarar la prescripción. Es una tercera opción que se puede dar. El secretario técnico declara la prescripción y lo declara la máxima autoridad administrativa de la entidad. Bueno, con la recomendación del inicio, a quien vendría a ser el órgano instructor y el inicio del mismo, estaría acabando la etapa de investigación preliminar. Estaría acabando la etapa de investigación preliminar y con ello ya entraríamos al inicio propiamente del procedimiento. La norma establece ciertos plazos. La norma nos dice que desde que llega la denuncia, la Secretaría Técnica tiene 30 días hábiles para comunicar al denunciante el estado de la misma. No te dice un plazo o no te indica un plazo para la duración de este procedimiento. Y cuando tú buscas las interpretaciones de servir, te indica de que acá tampoco aplica lo que vendría a ser un principio de celeridad propiamente, sino vendrían a aplicar los plazos de prescripción. No aplicaría tampoco el principio de inmediatez, y lo he dicho textualmente en caso de 728, lo que indica que la inmediatez aplica en aquellos casos que no existe prescripción o plazos de prescripción propiamente establecidos y por lo tanto esta investigación no debería demorar más de un año. De lo contrario, estamos ante un caso prescrito y, de acuerdo a lo dice textualmente la Ley de Servicio Civil y la ahora texto único ordenado de la 2744, la prescripción se declara de oficio. No tengo que esperar que me la pidan. Acá, en algún momento, yo entré, en cierta, no discusión, sino deliberación con otras secretarías técnicas y el tema era el siguiente. Salió la consulta de servir y se la voy a dar como respuesta. ¿Qué pasa si este año pasó? Pero yo me llega el caso, analizo el caso y digo, pero el caso es para no lugar. ¿Puedo declarar el no lugar a pesar que el caso haya prescrito? Si la prescripción es para el inicio del procedimiento. Entonces, una posición decía, sí puedes porque la prescripción lo que te impide es iniciar un procedimiento disciplinario y ejercer la facultad sancionadora o disciplinaria del Estado. Entonces, otra posición decía, no, porque ya prescribió y deberías actuar con la prescripción de oficio. Se hizo la consulta a servir y servir, en realidad no fue por un informe, fue las consultas directas y servir indicó que el plazo de prescripción es para el inicio del procedimiento y para la determinación de responsabilidad. Entonces, para declarar un no lugar estoy determinando que no existe responsabilidad. Por lo tanto, ya bajo ese contexto, la prescripción operaría tanto para un inicio como no un no lugar. Son cositas que se van presentando ya en la práctica y que uno las consulta. La fase de instrucción, como les dije, ante la recomendación de inicio de la Secretaría Técnica se tiene que emitir un acto de inicio. Acá dice resolución de inicio, pero acá hay un tema y también en su momento se empezó a discutir. ¿Tiene que ser resolución? Cuando nosotros revisamos, vamos de la norma madre, la 2744, ¿algún elemento de validez del acto administrativo es la forma? No es la forma. ¿Qué te dice con relación a la forma? Que tiene que ser por escrito. ¿Qué más te dice? Que salvo costumbre o que por un hecho anterior se haya realizado con una formalidad, no debe mantenerse otro. Entonces, si yo inicio por carta, por oficio, por resolución, ¿generaría un vicio de nulidad a mi procedimiento? No, puede iniciar de cualquier forma. Es un acto de inicio de procedimiento. Yo conozco municipalidades, he visto que han iniciado con cartas, trasladando el informe de precalificación y en todas las entidades que he tenido la suerte de estar inician con resolución. Entonces, es un acto de inicio. ¿Cómo inicia el procedimiento? El procedimiento inicia con la notificación de la resolución. La sola notificación de la resolución, la norma te dice algo claro. Se notifica la resolución y los antecedentes que dieron lugar. Acá hay dos puntos que quiero tocar. Existen acá dos interpretaciones que yo he visto en la práctica. Interpretación número 1. ¿Qué debo entender por los antecedentes que dieron lugar? ¿Son los antecedentes que menciona en la resolución o todos los documentos que obran en el expediente? Yo voy por la última interpretación por un tema de cautelar el derecho de defensa. Prefiero darte todo el expediente a que luego me digas me faltaron hojas o solamente me estás mencionando 2 o 3. Pero hay entidades que se ciñen a una interpretación más literal que considero que es un tipo de interpretación, pero no considero que sea, desde mi punto de vista personal, me puedo equivocar, la correcta, ¿no?
Prefiero cautelar más el derecho de defensa del administrado y que mañana más tarde no me lo tumben por un tema de forma. Ahora, existe un pronunciamiento del tribunal, el cual acá me hizo cambiar de posición a mí. Yo siempre consideré de que el inicio se daba con la notificación más todo el expediente. Si yo te notificaba resolución sola, no había inicio. Pero en este caso, Servir interpretó lo siguiente. Se notificó la sola resolución, vamos a poner fechas tentativas porque no las tengo exactas, el 8 de enero del 2015. Y el 16 de enero del 2015 se notificó resolución con antecedentes. Entonces la entidad dijo, ok, el procedimiento se inició el 16 de enero del 2015, como yo les estoy diciendo, toma mi posición, y cierro procedimiento el 15 de enero del 2016. El administrado apela, prescribió, porque me iniciaron el 8. ¿Y Servir qué dice? Sí, efectivamente, empecé desde el 8, con la resolución solamente. Entonces, y hay una resolución del Tribunal de Servicio Civil que así lo interpreta. Pero si mañana, si posteriormente quieren que les pase los materiales, se los puedo pasar, pero me avisan, ¿ya? Porque sí sé que son varios. Entonces, Servir interpreta así. Y me parece interesante, muy interesante, pero acá hay un tema que a mí me causó duda y yo hice la consulta por escrito, estoy esperando que me la absuelvan. Si empieza a correr si con la sola resolución, con la sola notificación de la resolución inicio el procedimiento, ya inició el plazo de prescripción, ¿también debería iniciar el plazo de los 5 días para que corra su descargo si es que no tiene los antecedentes? Yo considero de que no, por un tema de derecho de defensa, pero ya entramos a una discusión. Yo he hecho la consulta en ese extremo y he dicho, según la resolución tal del Tribunal de Servicio Civil, se interpretó esto, ver acápite tal, numeral tal. En ese sentido, ¿también debo empezar a computar los 5 días a pesar de no tener los antecedentes y no poder ejercer debidamente mi derecho de defensa? Entonces, ahí nace esa duda. Cuando me la consulten y si tengo la suerte de dar otra conferencia, se las cuento, si me responden. Ya. Acto de inicio, hay 3 días hábiles, notificación. 5 días hábiles, prorrogar esa solicitud, descargo. ¿Cómo sin el descargo? Se tiene que emitir un informe del órgano instructor al sancionador en el cual se va a concluir y recomendar una posible sanción. Acá también hay otros temitas que salen en la práctica. Supongamos, inicio con suspensión. ¿Y qué te dice la norma? El secretario técnico propone la sanción, pero el instructor propone al sancionador los días. ¿Dónde debo proponer los días? ¿En el inicio o en el informe del órgano instructor? La norma no lo dice. Yo considero que en el inicio. ¿Por qué? Por un tema de derecho de defensa. No es lo mismo que tú me inicies un procedimiento diciendo que me vas a suspender 2 días a que me digas que me vas a suspender 365 días. No le voy a poner el mismo énfasis, el mismo interés. Trato de siempre salvaguardar el derecho del administrado. Por más de que sea administración pública, porque también me conviene, después me lo tumban arriba. Y la nulidad viene con deslinde de responsabilidades. Ese es un tema. En el órgano instructor, ¿puedo recomendar bajar la sanción? Sí, lo he visto, lo hemos hecho y no es causal de nulidad. Otro tema, ¿qué pasa si se nos pasan estos días? Ok, acá yo interpreto mucho con lo que es el plazo razonable. El plazo razonable es una institución del derecho procesal que ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional y básicamente dice esto. Existen 2 teorías, el plazo y el no plazo. El plazo es aquella teoría que te dice, si la norma te dice un día, tú cumples en un día, si no cumples, fuiste. Y el no plazo es aquella que te dice, la norma te puede decir un día, pero pueden suscitarse circunstancias o acontecimientos los cuales justifican. Y nuestro Tribunal Constitucional toma esa teoría y te dice, ¿cuál es? La complejidad del caso, la actuación de la administración, la actuación del administrado, el interés o bien jurídico que se está protegido. Entonces, no es lo mismo iniciar un procedimiento por una contratación estatal en una licitación pública en la que tengo que tomar un comité especial, en la que tuve que acumular y mínimo tomar a 3 personas, que iniciarle a una persona por ausencias injustificadas. No es lo mismo entrar a dilucidar un tema de contratación estatal sumado a los supuestos que he dicho, en los cuales tengo que ver normas de presupuesto público, que ver simplemente y contar cuántos días hubieron de inexistencias injustificadas. Entonces, estos supuestos, estos sucesos, estos hechos, también cuentan para justificar la excedencia de estos plazos. Entonces, ¿qué hago yo en la práctica? En cada acto que emito, dejo constancia
que debido a las recargadas labores de la oficina, que debido a la complejidad del caso, que debido a la gran cantidad de escritos presentados, a la cantidad de procesados involucrados, es de que se ha resuelto en fecha, lo cual se hace de conocimiento para los fines pertinentes. Porque, y les cuento, otra vez con un OSI, una vez me pasó lo siguiente, no a mí, llego a una secretaría técnica y era acá. Plazo para informar al denunciante sobre los 30 días hábiles. El secretario técnico anterior, en una gestión anterior, había sacado su carta en el día, me parece, 28, pero había sido notificada en el día 33. Y yo sí decía, deslíndame responsabilidad por esos 3 días que te has pasado para comunicarle al administrado. Entonces yo lo miré, primero renegué, después me reí, luego volví a renegar y luego le dije, me van a hacer armar un expediente, mover toda una investigación, pedir información, asignar un abogado, revisar un informe, firmar un informe, ¿por 3 días? Bueno, ya me lo había mandado el OSI, lo había mandado por Secretaría General y lo tenía que hacer. ¿Qué había pasado? Que lo envió en el día 28, no había problema. Ahora, los 5 días que se demoraron en notificar es un tema de correspondencia, y correspondencia, según la 2744, tiene 5 días hábiles para notificar. Y es más, el 28 fue viernes, sábado y domingo no fue hábil, lunes era feriado y martes era feriado largo, notificó el primer día hábil siguiente. Me hizo perder tiempo. Entonces, por eso yo recomiendo siempre que cuando vean que estos plazos se pasan, justifiquen. Justifiquen porque pasa. Y pasa a este nivel que me pareció realmente, si disculpen la palabra, ridículo. Pero hacer todo lo que tuve que hacer para decir no al lugar, no es razonable, bueno, en fin, podía haber ocupado esas horas hombre en otro expediente más importante. Bueno, la etapa de instrucción culmina con la emisión del informe del órgano instructor al sancionador. ¿Por qué esto? Creo que acá tal vez hubiera sido primero indicarles cuáles eran las autoridades, pero lo puse después. En este procedimiento casi siempre van a haber 2 autoridades, con excepción de la amonestación escrita que se modificó. Entonces va a haber una primera autoridad que va a ser la autoridad instructora, que va a acabar su etapa después del inicio de la notificación con signo de descargo con el informe, con la etapa sancionadora. ¿Qué sucede en la etapa sancionadora? Para hacer todo eso tengo 10 días hábiles, ¿eh? Y nadie lo puede hacer, es demasiado porque es una oficina que va a tener que hacerlo, que además de que tiene que hacer esto, tiene que hacer sus propias funciones, supongamos que sea abastecimiento, tiene que ver todas las contrataciones de toda la entidad y hacer esto. Bueno, el órgano instructor recibe el informe, a los 2 días tiene que notificar al o los administrados indicándoles que tienen derecho a pedir informe oral. Ellos tienen 3 días para pedir informe oral y en 2 días le tienes que comunicar cuándo es. Le programas el informe oral y se lleva a cabo. Después de eso tienes 5 días, pero después de esto no te pone plazo y tienes que emitir el acto que determina la sanción. Y tienes 5 días para notificar. Acá hay cositas que se presentan y se me han presentado en la práctica, me gustaría comentarlas, ¿no? En primer lugar, bueno, la notificación del informe oral me sucedió. Un administrado que estuvo en el extranjero me pidió informe oral. ¿Cómo hago? Un administrado que es por una amonestación escrita y me está pidiendo informe oral y es de provincia. En primer lugar, la norma me dice, yo pongo el lugar, la fecha y la hora. Ven a Lima. Lo puedo hacer. Pero yo creo que siempre hay que ser un poco razonable. Y lo apliqué no en esta entidad, pero sí en otras, la videoconferencia. La videoconferencia grabada en CD y que obre en el expediente. Obviamente pues que tuvo que haber coordinaciones y yo le tuve que pedir que él acepte hacerlo mediante una videoconferencia, que me brinde o que se comunique con esta cuenta a tal y tal hora, hablé con informática y se grabó, se llevó a cabo. Ahora, cuando se lleva a cabo el informe oral, la norma no te lo dice, pero en la práctica recomiendo mínimo un acta. Un acta cliché en el cual indiques, siendo las horas tal, las inmediaciones de la entidad tal, de la oficina tal, el señor en su calidad de jefe tal, que reunido con el señor tal, llevó a cabo tal diligencia. En dicha diligencia se le permitió explayarse, desarrollar su derecho de defensa,
se le escuchó y se le dijo que todo se iba a tomar en cuenta. Siendo las horas tal, se firma el señal de conformidad, ¡pum! Si quieren, la graban. Ahora, yo recomiendo que sí la graben. ¿Por qué? Porque Servir no le exige, y si no lo haces no te va a declarar una nulidad, pero lo que yo sí suelo hacer es mi resolución final, yo agrego los hechos nuevos que se digan en el informe y los desvirtúo. No te lo exige, y hay entidades que no lo hacen, y yo estoy en entidades que no lo hacen, y Servir no te cuestiona eso. Es más, puedo hacer un acta, nadie sabe que hubieron hechos nuevos, y no me tengo que procesar sobre ellos. Pero yo lo suelo hacer, prefiero hacerlo y desvirtúo todo. Es un ítem más, es un análisis más, pero siempre es un análisis más pequeño. Ahora, esto también tiene un contrasentido, y me ha sucedido. Al haber estado grabando, me denuncio otro hecho y me hace abrir otro procedimiento. Y sucede. Estoy acá hablando de un tema, sí, pero plum, denuncié. Y denuncia ante el jefe de recursos humanos porque justo es una suspensión, tomó conocimiento, envía a Secretaría Técnica el CD. Deslinda responsabilidad, es un expediente más. Son cosas que suceden, son cosas que pasan. Bueno, el procedimiento ya culminado no puede durar más de un año. Y el procedimiento culmina con la emisión del acto o resolución de sanción o que determina la inexistencia de responsabilidad, no con su notificación. Acá sí es una lógica distinta, no sustenta en virtud a qué, pero Servir lo indica en un precedente vinculante que emitió el tribunal. Ahora, como les mencioné, ¿no? Hay autoridades en este procedimiento. Una de sus particularidades es buscar uniformizar el procedimiento y dentro de ellos darle ese tipo de autoridades. Las autoridades son tres, básicamente, en el procedimiento general, ordinario o común. La jefatura inmediata, el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, y la máxima autoridad y administrativa. ¿Por qué administrativa? Acá les quisiera hacer esta precisión porque siempre existe, y sobre todo al comienzo hubo esta duda. Porque la norma te dice la máxima autoridad de la entidad para efectos del sistema de gestión de recursos humanos. Y tú tienes que interpretar la norma. ¿Y cuál es la máxima autoridad? La máxima autoridad administrativa. ¿Y dónde me dice que es la máxima autoridad administrativa? En tu instrumento de gestión, en tu ROF. ¿Qué es lo que sucede? Ha pasado, cuando recién se implementó en ministerios, en otras entidades, designaba el ministro, designaba el director ejecutivo, designaba el superintendente, designaba la cabeza. No lo es. Es la máxima autoridad funcional ellos. Es el funcionario público a cargo de la entidad. Generalmente son las secretarías generales, las gerencias generales. Yo he llegado, he visto amigos que han sido designados por resoluciones ministeriales, que bueno, ya están, ¿no? Pero bueno, al comienzo han habido errores. Entonces, la máxima autoridad administrativa debe entenderse por aquella que es determinada así en tu instrumento de gestión, entiéndase ROF. Ahora, si no tienes ROF, estás en un programa, manual de operaciones, que es lo mismo que un ROF, solo cambia el nombre. Entonces, si estás en un programa, manual de operaciones. Si estás en otra entidad, en un ROF. Ahí te va a decir, esta es la máxima autoridad administrativa, ok, tú eres. Plum, ya sé. Autoridades del PAT para funcionarios. Este es tal vez el procedimiento que podría ser más complejo y que se parece más al anterior. Porque quien instruye o quien inicia es una comisión. ¿Por quién está conformada? Por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, y por dos funcionarios de igual rango. Si es que no hubiera de igual rango, tienes que ir a menor rango. Ya lo interpretó Servir en informes, pero no lo dice la norma textualmente. ¿Y quién sanciona? El funcionario a cargo de la conducción de la entidad. Ojo, acá dice funcionario a cargo de la conducción de la entidad. Ahora, ¿qué entiendo por eso? Hay que tener cuidado y hay que revisar bien los instrumentos de gestión. Porque si indicas funcionario, yo ya podría hablar de ministro. Bueno, y a cargo de la conducción de la entidad. ¿Y dónde está esto? No está en la ley, no está en el reglamento, está en la directiva. Entonces, para poder entender todo esto hay que tener mínimo tres cosas: la ley, su reglamento general y la directiva. Las autoridades, funcionarios de gobiernos regionales y gobiernos locales. Instruye el jefe inmediato, la comisión, el jefe de recursos humanos o que haga sus veces, y dos de rango inmediatamente inferior. Así lo determina, inferior. Es particular, no he tenido la suerte de estar en municipalidades, pero en algunas cosas, tampoco gobiernos regionales, tal vez más adelante,
Ya veremos, pero bueno. Esto es un resumen de lo que hablamos hace poco, ¿no? Las autoridades, jefe inmediato, jefe de recursos humanos, titular de la entidad y el Tribunal de Servicio Civil en segunda instancia. Tipo de sanción y quiénes son los órganos y quién oficializa. Cuando es amonestación escrita, el jefe inmediato. Y el jefe inmediato sanciona y recursos humanos oficializa. Acá es donde les dije. Ven que siempre son autoridades distintas, pero acá coinciden. Acá pasa algo. Llega la denuncia, el reporte, el informe de control, Secretaría Técnica emite su informe de precalificación, recomienda el inicio y va donde el jefe inmediato. El jefe inmediato emite el acto de inicio, carta, resolución, oficio, lo que desees. Corro traslado y acá el procedimiento se vuelve más sumario o más corto. Como yo mismo sanciono, ¿en qué momento es el informe oral? Con la modificación de la directiva te indica el informe oral en la amonestación escrita se tiene que pedir al momento de los descargos y se programará. Ok, se pone en el momento de los descargos. Se da el informe oral y luego emito el informe del instructor al sancionador, que ya no sería del instructor al sancionador porque es a mí mismo, sino sería un informe final en el cual ya concluyo, ya determino que hay responsabilidad o no y determino si hay sanción o no. Y el jefe de recursos humanos oficializa. Acá en la práctica pasa algo. La directiva y los informes de servicio indican de que tiene que salir una resolución o un acto resolutivo de recursos humanos y notificarlo. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Supongamos, es un trabajador de abastecimiento. Se recomienda amonestación escrita. Inicio. Descargos, todo, saco el informe y digo, sanciona, amonestación escrita. Le mando recursos humanos. Recursos humanos oficializa. Recursos humanos te va a decir, oye, tengo que sacar una sanción. Digo, pero tengo que sacar una sanción con los fundamentos de otra oficina. ¿Y si esos fundamentos están mal? Yo no los puedo cambiar. ¿Y si ese informe está nulo? ¿Voy a emitir una resolución con fundamentos nulos? Ya, supongamos, me trago el roche, me hago la resolución, notifico. ¿El administrador qué va a impugnar? ¿La resolución o el informe? O sea, al final terminas haciendo un arroz con mango. Yo que estoy haciendo en la práctica y recorro a la interpretación que les dije en un comienzo, la forma no es un elemento de validez del acto administrativo. Recursos humanos saca una carta y traslada copia fehaciada del informe. E indícale que la resolución está acá, que ese es el acto administrativo. ¿Por qué? Porque yo no voy a emitir una resolución que tiene forma o que en la práctica se entiende como un acto administrativo, comiéndote los argumentos de otra oficina que pueden estar mal. Y me ha pasado, y he visto jefaturas de que acá tipifican D del 85 de la Ley de Servicio Civil y sancionan con F. Eso es nulo, derecho de defensa. Pero recursos humanos, o sea, ya se sancionó, lo que tiene que hacer es esto, elevarlo al superior para que lo declare nulo. No vas a emitir una resolución con eso. Entonces, suceden esas cositas en la práctica con este procedimiento, ¿no? O sea, una vez en la práctica hay que darle la salida. Ahora, una ventaja de hacer esto, la amonestación escrita, ¿quién ve la apelación? Recursos humanos. Si recursos humanos emite una resolución y notifica, ¿qué te van a apelar? La resolución de recursos humanos. ¿Y quién va a resolver la resolución de recursos humanos? Recursos humanos. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que pasa? Al final es, bueno, gracioso. Por eso yo hago lo que les comento, ¿no? Saco un oficio, saco una carta, adjúntale copia fehaciada del informe y dile que el acto administrativo y que la sanción está acá. Y en un último párrafo le pongo que tienes 15 días hábiles desde la notificación para imponer el recurso de apelación o reconsideración que consideres pertinente. Y así mato esta parte. ¿Qué ventaja hay acá? Que como lo ve recursos humanos nunca va a ir a servir y servir nunca me va a decir nada. Entonces, ¿para qué me hago problemas? Es un tema también interno. Suspensión. ¿Quién es el superior inmediato? Perdón, ¿quién es el instructor? El jefe inmediato. ¿Quién es el asesorador? Recursos humanos. ¿Quién oficializa? Recursos humanos. ¿Qué se entiende acá por oficializar? Notificar y adjuntar copia en el legajo. Destitución, inicia, recursos humanos. Titular de la entidad, sanciona, oficializa titular de la entidad. En estos dos casos, segunda instancia, Tribunal de Servicio Civil. Ahora, también he tocado el tema de las autoridades y las sanciones y también comentándoles otro caso que pude ver. Hay otro informe de Servir en el que se le consultó sobre la reincidencia. Hay dos términos, uno en la ley y uno en la 2744, que parece que fueran distintos, y sobre la vigencia de las sanciones. Y Servir le dijo algo: las sanciones son vigentes siempre y cuando se encuentren en el registro de sanciones y despidos. Si ya no está ahí, ya no está vigente. Entonces, a partir de eso, si yo tengo una sanción
así sea de un año, que ya pasó hace 2 años, ya no es antecedente. Y hay un informe de Servir que le indica que únicamente las sanciones vigentes como antecedentes son las que siguen vigentes en su mismo registro, por un tema de resocialización, por un tema de que ya pasó. Ah, exacto, ya sucedió. Me parece lógico, pero ya hay un informe que te sustenta. Bueno, ya lo que hemos mencionado, las sanciones, bueno, recursos. 2, reconsideración y apelación. Reconsideración, que es opcional, se rige por la 2744, prueba nueva, no interpretación de hechos, no interpretación de derechos. De lo contrario, improcedente. Pues yo en la práctica me pronuncio por ambas cosas. Igual, le desvirtúo todo y le digo no va, porque puedes decirle de frente improcedente y no pasa nada. Pero prefiero hacerlo. Me ha pasado, me ha servido tanto que servir el tribunal ha cogido mis argumentos para su apelación. Así que a veces prefiero hacerle la chamba porque me copia y me pega. Entonces mejor, ya le está dando todo lo desvirtuado. A veces, como dice, mejor peca de más que de menos. Amonestación escrita, apelación, recursos humanos. Apelación, servir en suspensión sin goce de remuneraciones y destitución. La prescripción, como les mencioné, y ya sería esta, me parece, la parte final, pero todavía queda un poco de tiempo, creo que podríamos a veces ahí hablar un poco de los casos. La prescripción es una institución que básicamente lo que indica o lo que precisa es, te limita o te impide poder ejercer la facultad sancionadora. Tuvieses un plazo, debiste ser diligente, debiste hacerlo dentro de este momento, en este tiempo, pero ya no lo realizas. ¿Cómo se da? Lo recomienda la ST y lo declara la máxima autoridad de la entidad. Debemos tener en cuenta la máxima autoridad de la entidad para efectos administrativos según nuestros instrumentos de gestión, ROF o manual de operaciones si somos programa. Ahora, no solamente se da en el supuesto que les he mencionado, en el supuesto que me llegue el caso, soy secretaría técnica, miro, hoy eso está prescrito, ¿no? Sino que también se da en el caso que yo recomendé el inicio, se inició y ahí existe otro plazo. Hay un plazo para iniciar el procedimiento y hay un plazo del procedimiento. Entonces, desde que inicia mi procedimiento hasta que culmina, yo tengo 1 año. Si paso este año, ¿qué es lo que dice la norma? En cualquier momento del procedimiento, de haberse advertido que ha ocurrido o que ha operado la prescripción, se debe derivar a la Secretaría Técnica para que emita el pronunciamiento y la recomendación correspondiente y se pueda recomendar la prescripción. Entonces, esta puede ocurrir ya estando con una autoridad o estando en la propia Secretaría Técnica. Es más, ha sucedido casos que se han iniciado procedimiento y posteriormente en la investigación que ha hecho el instructor ha podido advertir o ha podido conseguir un documento en el que había llegado a recursos humanos y ya había prescrito el procedimiento que había iniciado. Entonces puede suceder. En cualquier momento se puede enviar o se puede realizar el tema de la prescripción. En realidad parece que me quedó corto, o mejor dicho, corta las diapositivas. No sé si tal vez quieran realizar alguna consulta o prefieren hablar de algún tema en especial con los que están presentes. ¿Algún caso que tengan en su Secretaría Técnica? Sí. A nosotros lo que nos pasa siempre, nosotros derivamos, nosotros hacemos un filtro, estamos en una técnica. Recibimos denuncia, montones, derivamos a Secretaría Técnica, ¿no? Luego solicitamos la información de las actuaciones de Secretaría Técnica para trasladar también al denunciante y quedarlo dentro de nuestra data, ¿no? Ahora, lo que mucho nos sucede con los denunciantes es que, por ejemplo, cuando en Secretaría Técnica emiten un buen lugar. Ya. Y el denunciante no, se queda. Sí. Y que no puedan impugnar, ¿no? Claro. Y las impugnaciones no nos hacen a nosotros, ¿no? Nos presentan las impugnaciones a nosotros, luego que nosotros lo derivamos para que la Secretaría Técnica se pronuncie porque racionalmente nosotros no nos podemos pronunciar. Sí, exactamente, es correcto lo que dices. Ahí, bueno, desconocimiento obviamente por parte del administrado, en primer lugar. ¿Qué sucede? Me pasa. ¿Qué es lo que sucede? La regla general, digo la regla general porque les voy a dar un ejemplo de sección, es que, y lo dice, me parece que es, no recuerdo la numeración del tubo, pero era el 105 en la ley, el derecho a formular denuncias. Toda persona tiene derecho a formular denuncias, tenga interés o no tenga interés, pero
no te hace parte del procedimiento. Y te lo dice también la ley. ¿Por qué? Esto ya tiene un sustento que va hasta lo penal y va hasta la doctrina que ha tomado hasta el Tribunal Europeo. O sea, nadie tiene derecho a que sancionen a alguien o a que penen a alguien. O sea, tú no tienes derecho a que castiguen a alguien. Por eso es de que es la persecución de oficio. Si se determinó que no va, ahí queda. Entonces, bueno, es un tema que lo entiendes si es que lo estudias, si eres abogado tal vez, ¿no? Pero efectivamente eso sucede mucho. Los administrados no entienden eso, simplemente queda pues explicarles por escrito. Y bueno, a mí me han llamado hasta decirme que sí, que yo no voy a parar, que voy a llegar a la prensa, que me voy a quejar con el director ejecutivo, el superintendente, el ministro. Bueno, ok, si deseas, estás en tu derecho. No, en realidad no te queda de otro, ¿no? O sea, ya estás brindando un servicio público y estás sujeto a esos. No sé si, bueno, un tema que no he tocado, sería menos o menos, no sé, interesante verlo, las medidas cautelares en el procedimiento. En el procedimiento, te dije que te iba a decir una excepción a la apelación en las denuncias en un derecho sancionador es el derecho de consumidor, porque este procedimiento es un procedimiento especial. Yo interpongo una denuncia y si me la declaran infundada, yo puedo apelarla. ¿Pero por qué? Básicamente el que escribe esto leído es Morón, e indica que los procedimientos tienen reglas generales. Tienen características o particularidades generales, ¿no? Básicamente te van a decir, por regla general, 4 procedimientos te van a decir. Aprobación automática, evaluación previa, trilateral, sancionador. Pero hay más. Algunos dicen que el fiscalizador que se ha creado con la 27 también es un procedimiento, otros dicen que no. Pero Morón habla de una especie de procedimientos complejos. Y son procedimientos que empiezan de una forma y terminan siendo otros. Por ejemplo, marcas. Yo hago mi registro de marca y eso es una evaluación previa, pero que eso sea si alguien se opone, se evalúa un trilateral. Sancionador consumidor, yo denuncio, es un sancionador, pero al correr de traslado se vuelve un trilateral. Entonces, al verse un procedimiento ya complejo porque abarca particularidades de más de un procedimiento, ya tiene secciones como es apelar el no al lugar o el archivo de la denuncia. Esa es una excepción, por ejemplo, pero es en casos específicos. Ahora, como les comenté, ¿no? Las medidas cautelares. También, y conversando justo con una compañera que trabaja en Indecopi, que también ve el tema administrativo, les sorprendió mucho la particularidad que existe en las fueras de proceso, porque no ha visto, y por regla general no existe normativa en ámbito administrativo que te permite una cautelar fuera de proceso, situación que sí te lo permite acá. Te da 2 medidas cautelares, fuera de proceso y dentro de proceso. La fuera de proceso, la primera pregunta que salta a la mente es ¿y quién la pone? Entonces, la norma te dice, la pone recursos humanos. La pone recursos humanos ante situaciones excepcionales, ante una grave afectación al interés público, ante algo grave e inminente. Uno de los hechos que han estado saliendo en televisión ahora, yo creo que da mérito a una cautelar tranquilamente si es que estás en un tema de la ley de servicio civil, ¿no? Ojo, si estás ahí, porque hemos visto carrera especial, ¿no? Carrera de los magistrados. Pero si estamos en otro lado, tranquilamente te da una cautelar fuera de proceso, lo puedes sustentar tranquilamente. ¿Qué más te dice? Y esto es lo peligroso de la medida cautelar, porque si yo he tenido la suerte de trabajar varias, que una vez que tú tienes la medida cautelar ya realizada, pero no te dice a partir de cuándo se realiza, pero se entiende que es a partir de la notificación, porque la notificación le da eficacia a un acto administrativo según el TUO, tienes 5 días hábiles para iniciar procedimiento. Entonces ahí tú te ves en la práctica con algo así. Te llega, por ejemplo, un boom, una super noticia. Ok, tengo que actuar y tengo que actuar ya, medida cautelar fuera de proceso, pero tengo 5 días para investigar y para iniciar procedimiento, lo cual implica investigar, emitir informe de precalificación, remitir mi informe de precalificación, remitir el proyecto de resolución y proyecto de carta, que el órgano instructor lo lea, lo firme, esté de acuerdo y lo notifique. 5 días hábiles te quedan cortos. Esto es si lo notificas en el primer día, porque si llegas a su casa y no lo encuentras, tienes que hacer carta de preaviso. Segundo día, bajo puerta, perdiste un día hábil más. Entonces, si bien es cierto, considero yo que para efectos disciplinarios la medida cautelar fuera del proceso es una herramienta válida, interesante y considero acertada, el plazo de 5 días es corto para la práctica. Me ha pasado, he corrido,
he tenido que ir a trabajar con fiebre cuando debería estar con descanso médico, pero no podía tomarme mi descanso médico porque era eso, o se me caía el proceso, la cautelar, y se caía todo. Entonces, y estás con la cabeza con la que ya sabes, si es que has tenido problemas para notificar la cautelar, ya sabes que vas a tener unos problemas para notificar el inicio. Y si le estás notificando una cautelar, lo más probable es de que diga no le reciban nada. Y si vive en una residencial, en departamentos, en condominios, esas cosas de la práctica son cosas de que la norma obviamente pues, no los ve, y muchas veces la gente no está en el día a día y no los concibe, ¿no? Eso es algo interesante en las cautelares. Y las dentro del proceso, que las pueden dar en cualquier momento, que las da la autoridad que es el instructor básicamente, y que se pueden cortar también en cualquier momento debidamente motivados, ¿no? Algo que yo agregaría tal vez a las cautelares, en este caso Servir no te ha desarrollado como si te desarrolla un esquema mínimo que debe tener cada actuación. El informe de precalificación, la resolución de inicio de sanción, el informe de instructor sancionador. No hay un requisito mínimo para las cautelares. Entonces, bueno, yo he creado mi propio modelo, pero hay cosas, hay dudas, ¿no? Debo partir. Se entiende que se sustenta en un hecho grave, pero ¿debo hacer una precalificación sumaria de ese hecho? O tal vez no. Y si lo hago, ¿me condiciona para el inicio o no? Entonces, entras en esas dudas. Entras muchos en esas dudas. Entonces, al final es un tema que obviamente lo va a terminar haciendo Secretaría Técnica con Recursos Humanos, pero ya Secretaría Técnica se está proyectando que eso va a ser su informe de precalificación. Porque también es, oye, me estás haciendo una cautelar por una falta, pero no me estás diciendo qué falta, solo me estás diciendo qué conducta. Pero si te digo qué falta, ya te condicioné, pues ya me amarré a que continúe con la misma falta, ¿no? Entonces esas cosas te pasan. Y obviamente no te voy a poder decir la sanción ahí. No te voy a decir. Eso es, bueno, en ese extremo que ahí es interesante, y como les digo, es excepcional en el sentido que... al menos de lo que yo recuerdo y de lo que he podido ver en otros procedimientos, no hay esta medida cautelar fuera de proceso, ¿no? Bueno, tal vez alguna otra inquietud que puedan tener. Ya. Bueno, agradecerle primero que todo pues su presencia el día de hoy y hacerle entrega de su certificado pues por haber participado en calidad de ponente el día de hoy. Para nosotros es un placer haberlo tenido acá. El certificado dice: el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur y el director del Instituto de Capacitación Jurídica le otorgan el presente certificado al doctor Cáceres Cifuentes Cristian Carlos por haber participado en calidad de ponente en la conferencia magistral denominada Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el marco de la Ley del Servicio Civil. Muchísimas gracias por haber participado, doctor. Gracias a ustedes por la invitación.